Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Carlos Eduardo Sánchez. De inmediato les presento algunos de los temas que tenemos para ustedes hoy. La caravana migrante enfrenta el rechazo de algunos residentes de Tijuana. El alcalde de la ciudad fronteriza con Estados Unidos, Juan Manuel Gastelum, propone una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren recibir o no a más centroamericanos. Militares de Venezuela y Cuba ingresarán a Nicaragua a partir del próximo año, luego de que el Parlamento aprobara una solicitud de urgencia del presidente Daniel Ortega. Y la organización no gubernamental venezolana Provea denuncia que los operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional dejan un saldo rojo de entre 6 y 9 muertes por día. En el norte de India, 3 personas murieron y otras 20 resultaron heridas luego de que una granada fuese lanzada a un centro en el que se realizaba una actividad religiosa de los Sikh. Y en deportes, en un partidazo, Inglaterra venció a Croacia en la Liga de Naciones gracias a un gol de Harry Kane. Como siempre, es un gusto acompañarlos a través de la señal de NTN 24, el canal de las Américas. Los invito desde ya también a conectarse con nosotros porque estamos en Twitter. Estamos como @latardenTN24 y @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atenderá a 2 fundaciones bolivianas el próximo mes para abordar las aspiraciones reeleccionistas del presidente Evo Morales. La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, así como la organización Human Rights Watch o Human Rights Foundation, fueron citadas para el próximo 5 de diciembre en Washington a las audiencias públicas del periodo de sesiones número 170 de la Comisión. Esto a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, hora local. Los representantes de las ONG aseguran que denunciarán al Estado por vulnerar la Constitución política y además van a solicitar que se respete el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que todos los ciudadanos deben participar en la dirección de los asuntos públicos del Estado. Recordemos que en Bolivia se convocó a un referéndum, se consultó a los bolivianos, a la ciudadanía, sobre el futuro, por supuesto, del presidente Evo Morales, quien a partir de esa consulta pues ya no puede postularse nuevamente a la presidencia. Sin embargo, él ha dejado entrever que pues está acostumbrado a mandar, resalta por supuesto los que él considera logros de su administración, de su gobierno, y quiere seguir y tiene aspiraciones de estar en el poder. Y para hablar de este tema quiero darle la bienvenida a Rubén Darío Cuellar, es el director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia de Bolivia, quien asistirá precisamente a la sesión de la CIDH y va a denunciar además las aspiraciones reeleccionistas del presidente Evo Morales. Ya lo ve en pantalla. Una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, un gusto y a sus órdenes.
Bien, ahora, ¿qué esperan ustedes de instancias internacionales frente al tema de la aspiración reeleccionista del presidente Evo Morales? Fue consultado el pueblo sobre este tema, le dijeron no al presidente Evo Morales. Los seguidores del presidente, los miembros de su partido, han decidido de alguna manera buscar una vía para nuevamente postularlo a la presidencia de la República. ¿Qué esperan ustedes de instancias internacionales cuando plantean el tema? Bueno, nosotros pretendemos este 5 de diciembre exponerle a los comisionados, a través de los comisionados a toda la región y el mundo, la violación, la flagrante violación a los derechos humanos políticos de los ciudadanos bolivianos a partir de la adopción de una fraudulenta sentencia del Tribunal Constitucional de finales del año pasado que señala que el derecho a la reelección sería un derecho humano y por lo tanto declara de aplicación preferente el artículo 23 de la Convención, que es el artículo que en la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce los derechos políticos y ampara los derechos políticos. Entonces nosotros vamos a demostrar el falseamiento y fraude en el que incurre el Tribunal Constitucional Plurinacional para hipotéticamente permitir una reelección del presidente. Bolivia es un país miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos y en tal sentido está obligado a cumplir las determinaciones que tomen los organismos de protección de los derechos humanos. Por eso, en el petitorio que haremos después de hacer nuestra exposición en la audiencia del día 5 de diciembre, vamos a solicitarles a los comisionados que con carácter de urgencia pidan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la opinión consultiva, es decir, que la Corte se pronuncie respecto si es cierto que el derecho a la reelección es un derecho protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este proceso, ¿cuánto tiempo podría tardar una vez que se presente ante la comisión y sea elevado finalmente ante la Corte? ¿Puede tardar mucho tiempo? ¿Da tiempo de que se decida antes de que se presenten nuevamente las elecciones en Bolivia? Bueno, lamentablemente la comisión ni la Corte tienen plazos establecidos para hacer esto. Por eso nosotros vamos a argumentar y fundamentar respecto a la necesidad del pronunciamiento antes que se sucedan hechos que vayan a derivar en afectaciones irreversibles a los derechos en Bolivia. Esto es, las elecciones generales están previstas para octubre del año que viene y por lo tanto nosotros esperamos que la Corte vaya a hacer un pronunciamiento antes de esa fecha. Pero yo quisiera aclarar que nuestro derecho de petición no es un derecho meramente, no es una solicitud meramente electoralista. No solamente nos interesa el aspecto electoral, nos interesa el aspecto de vulneración y el aspecto de falseamiento que se está haciendo a la Convención Americana de Derechos Humanos y el nefasto precedente que se está sentando en la región respecto a la vulneración de este derecho mediante sentencias jurisdiccionales amañadas. Bajo ninguna circunstancia un tribunal constitucional puede interpretar la propia Constitución. Él está creado para asegurarse, como guardián constitucional, asegurarse que todas las normas menores se ajusten a la Constitución. Mal podría un tribunal constitucional declarar, disculpe el juego de palabras, inconstitucional algunas disposiciones de la Constitución. A esos niveles de aberración jurídica hemos llegado en Bolivia y lo que nos asiste es el deseo de que este sea un precedente para toda la región y que de aquí en adelante ningún tribunal de ningún país miembro de la Convención se atreva a hacer un falseamiento, a emitir una sentencia tan ilegítima, tan inconstitucional, tan inconvencional como la que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional. Además, quería preguntarle también sobre el espíritu, el pensamiento del ciudadano boliviano. Ya se expresó, ya sabemos que se expresó en un referéndum y le dijo, no queremos que el presidente Evo Morales vuelva a postularse para una reelección. Ahora, al día de hoy, ¿la gente está consciente de lo que eso significa? Es decir, ¿apoya las gestiones, por ejemplo, de su fundación? Hola, he tenido un problema del audio. Hola. Sí, le voy a repetir la pregunta. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Señor Cuellar. Ahora lo escucho, sí. Sí, le decía. Ahora lo escucho. Sí, le decía. Ya se consultó al pueblo boliviano sobre la posibilidad de que el presidente aspirara nuevamente a la reelección.
a que se postulara nuevamente a la presidencia de la República. Ya dijeron que no. Pero al día de hoy, la gente está consciente de lo que significa que el presidente Evo Morales, su partido, algunas instituciones del Estado boliviano le pasen por encima, por ejemplo, a la decisión popular, es decir, que se vuelva a presentar y se acompañan, por ejemplo, gestiones como la que está haciendo su fundación en instancias internacionales. Así es, claro que sí. La sociedad civil boliviana está movilizada y ha hecho una serie de acciones, todas pacíficas, pero todas firmes en defensa de sus derechos, hoy conculcados, que pretenden ser desconocidos por el gobierno y el aparato en el ejercicio del poder. Yo le quiero comentar muy brevemente que en el mes de marzo, el 1 de marzo exactamente, tuve el honor de visitar la Secretaría General de la OEA llevando una carta notariada firmada por más de 200.000 ciudadanos bolivianos pidiéndole al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que en uso de las atribuciones que le confiere la Convención y la Carta de la OEA, pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la opinión consultiva, que hoy reiteramos el procedimiento lo vamos a hacer a través de la Comisión. Lamentablemente, el secretario Almagro, a pesar de haber sucedido ya 6 meses, transcurridos 6 meses, no ha hecho eso ni nos ha contestado por qué no lo va a hacer. La ciudadanía ha organizado un paro nacional para el día 6 de diciembre. En absoluta coincidencia, quiero decirles yo que el paro estaba convocado mucho antes que nosotros supiéramos que la CIDH nos había concedido la audiencia. Eso nos notificó la CIDH el 5 de noviembre y la convocatoria a paro nacional para el 6 de diciembre data de septiembre de este año. También hay un proceso de inscripción de candidatos el 8 de diciembre. Hay una serie de coincidencias en fechas que son eso, coincidencias, y la ciudadanía está tomando todo esto como una señal de fortalecimiento de su acción. La ciudadanía va a salir a protestar masivamente el 6 de diciembre y va a continuar haciendo eso. Pero los ciudadanos en nuestro país, como me imagino que son los ciudadanos en Colombia, tratan de agotar las vías pacíficas, tratando de convencer a las autoridades, tanto bolivianas como internacionales, de la necesidad de actuar para evitar los daños irremediables que se producirían en la democracia, en el ejercicio de los derechos políticos de los bolivianos, si se persiste en la idea de llevar adelante una tercera reelección del presidente Morales. Más allá, esta prohibición constitucional no se debe a que si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal como presidente. Es sencillamente una disposición que todos tenemos que acatar. Máxime, si como usted lo recordaba, el 21 de febrero del 2016 se volvió a consultar a los bolivianos mediante un referéndum si estábamos dispuestos a otorgar un nuevo periodo constitucional al presidente. La respuesta mayoritaria, más del 50% más uno de los votos, señalaron que no, que no se debería modificar la Constitución para que el presidente Morales volviera a ser candidato. Es decir, el soberano se ha pronunciado de la forma más directa y su pronunciamiento no admite interpretación, es de cumplimiento obligatorio y tiene un efecto de aplicación inmediata. Lamentablemente todo eso se quiere soslayar en Bolivia y se pretende amañadamente llevar una reelección que a todas vistas no solamente es inconstitucional, sino que contraviene los principios contenidos y los derechos fundamentales comprendidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y protegidos por el sistema regional y el sistema universal. En un escenario adverso para el presidente Evo Morales, ya se han dado estos pasos a nivel internacional para buscar de alguna manera que se pongan las cosas en orden dentro de los convenios internacionales, de las leyes, por supuesto, de la justicia que ofrece la democracia. Lo ha hecho la oposición, organizaciones también como la que usted representa. Se están dando estos pasos. Ahora, habrá que esperar, todo va a depender, un punto importante será la reacción del presidente Evo Morales en un eventual escenario adverso para él o para sus aspiraciones reeleccionistas, toda vez que hemos visto al presidente Evo Morales acudir a instancias internacionales como la Corte Internacional para dirimir asuntos, por ejemplo, como la demanda marítima a Chile. Es decir, habrá que esperar la reacción del presidente Evo Morales si se circunscribe en el tema democrático y de respeto a las instituciones y de la ley, o de esas aspiraciones que van más allá de ese hombre que pasó de ser un representante de pueblos indígenas al primer mandatario de Bolivia. Y quería preguntarle por la gravedad que representaría que Evo Morales, en esta ocasión, que pedía
que acudió en ocasiones anteriores a instancias internacionales para dirimir en este caso, asuntos competentes para Bolivia, pues le dé la espalda a una decisión que pudiera ser a favor de esa mayoría de bolivianos que le dijo no queremos más que se presente el señor presidente a la reelección. Así es, evidentemente. Nosotros confiamos en que la presión nacional que ejercen los ciudadanos para que se respete la decisión soberana y directa que ha emitido a través del referéndum del 2016, es una opinión que ha sido reiterada en febrero del 2009, cuando votamos la Constitución todos los bolivianos. También aceptamos que la reelección sea solo por una sola vez y en un periodo consecutivo. El señor Morales lleva 3 periodos consecutivos y la ciudadanía ya ha dicho que no. Yo confío en que la presión internacional que se ejerce a partir de una decisión de actuar que tome la Comisión y la Corte Interamericana lleven a reflexionar al presidente sobre el aspecto de que no vale la pena seguir vulnerando el derecho de los bolivianos, porque de persistir el presidente caería su conducta se encuadraría perfectamente en lo comprendido en la Carta Democrática Interamericana, una ruptura del orden democrático que amerita unas sanciones inmediatas y amerita una acción concertada de los países miembros de la OEA. Yo creo que debemos aguardar con cauteloso optimismo una reflexión a partir de la decisión y de las acciones que está tomando la ciudadanía. Tengo la confianza en que las acciones de protesta pacífica que está asumiendo el pueblo boliviano del 6 de diciembre, más la actuación que esperamos del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido que no permita la inscripción de esta candidatura, aferrándose a lo que dispone la Constitución, de que no es correcto que esto suceda, pues llevará a una normalización del ambiente. Lo contrario, insisto, sería un estado muy delicado que pondría en serio riesgo el futuro, la democracia y la vigencia misma del Estado de Derecho, porque el primer mandatario estaría incumpliendo las normas que exige que los demás bolivianos cumplamos y por lo tanto estaríamos ante una situación tremendamente delicada a la que ningún boliviano está dispuesto a permitir que esta situación llegue. Por lo tanto, esperamos que el 5 de diciembre nos escuche la comisión, seguramente el gobierno expondrá sus argumentos, difícilmente podrá sostener la validez de la sentencia constitucional 084 y esperemos que la comisión entienda nuestro pedido de urgencia y eleve cuanto antes el pedido formal de una opinión consultiva a la Corte para que la Corte, en aplicación de lo que dice la propia convención y el reglamento, evite se suceda un evento irreversible, se lleven a cabo daños que no puedan ser revertidos fácilmente y que impliquen un enorme costo para los bolivianos y nuestra democracia. Es Rubén Darío Cuéllar, director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia de Bolivia. Gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Fue un gusto. Ha sido un gusto y les agradezco a ustedes por la cobertura, a sus órdenes hasta cualquier momento. Muchas gracias. Nicaragua va a permitir la entrada de militares de Cuba y Venezuela a partir del próximo año. En medio de una crisis sociopolítica que ha dejado centenares de muertos y miles de heridos, la Asamblea Nacional aprobó con 74 votos a favor y 3 en contra el ingreso de elementos de las Fuerzas Armadas de otros países a partir del primer semestre del año 2019. Según el Parlamento, los fines son humanitarios y de intercambio de experiencias con las fuerzas militares nacionales. Sin embargo, desde la acera de la oposición, aseguran que la presencia de estos militares podría fortalecer la represión al pueblo, tal y como se denunció en Venezuela en los años 2014 y 2017. Es una situación, un anuncio que está causando polémica, controversia en Nicaragua. Recordemos que es un país que a partir del mes de abril de este año viene viviendo
una crisis sociopolítica que ha dejado muchísimos enfrentamientos entre fuerza pública, allegados al partido de gobierno, el partido sandinista y por supuesto los opositores que se han tomado las calles de varias ciudades del país para rechazar las políticas del gobierno. Incluso han llegado a pedir la salida de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo del poder. Rosario Murillo es la vicepresidenta de la República. Quiero saludar ahora a Enrique Sáenz, opositor al gobierno de Daniel Ortega, además economista. Ya lo veo en pantalla. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, un gusto, muchas gracias por la invitación. Oye, cuando uno lee la noticia, la decisión que toma el Parlamento y dice se va a permitir a partir del año que viene, el año 2019, el ingreso de tropas de Fuerza Armada de países que son amigos de Nicaragua, como es Cuba y Venezuela, porque son amigos del gobierno de Daniel Ortega, con fines humanitarios y de intercambio de experiencias con las fuerzas militares de Nicaragua. ¿Por qué creer que pudiera torcerse ese objetivo que se ha planteado el gobierno? Bueno, el punto de partida es que Ortega inventó su propia guerra, inventó su propio ejército y ahora seguramente está inventando un nuevo guión de agresiones externas, etcétera. Y con este propósito está tomando distintas iniciativas. Una de estas, la que tiene que ver con la autorización de tropas, del ingreso de tropas de Venezuela y Cuba, pero también mostrando en los canales oficiales policía que se supone debe cubrir la seguridad de los ciudadanos en entrenamiento militar, en entrenamiento de guerra. O sea que esto se inscribe en la lógica que ha impuesto Ortega a este conflicto político de tratarlo como una guerra, porque a diferencia de lo que se plantea en la ciencia política, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, para Ortega la política es la continuación de la guerra por otros medios. Él permanentemente trata la política como un conflicto bélico y en este caso pues con mucha mayor razón. Ahora, señor Sáenz, desde que Daniel Ortega, su partido, su mayoría en el Parlamento, de alguna manera aniquiló lo que era la presencia formal de la oposición como partido político, como institucionalidad en el país, pues hemos visto otro tipo de oposición en Nicaragua, que es la que vemos en las calles, la juventud, los universitarios que se han tomado las calles, los centros educativos para rechazar las políticas del gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, estas manifestaciones iniciaron en abril. Ya vamos a finalizar el año 2018, no se da el cambio político, se paralizó el diálogo. ¿Cuál es la evaluación que usted hace como opositor al gobierno de Daniel Ortega sobre la situación que vive el país y la fortaleza o no que ha tomado la oposición en ese reclamo, que es justo, de estar en desacuerdo con las políticas del gobierno, por supuesto? Bueno, después de 7 meses, lo que tenemos aquí es, por un lado, un aislamiento internacional del régimen de Ortega que hasta abril había pasado por debajo de la mesa, escondido bajo el conflicto de Venezuela, que era lo que copaba las noticias en los medios de comunicación internacionales, de tal forma que el régimen dictatorial de Ortega estaba escondido detrás de esa mampara. Ahora ya Ortega ha sido expuesto a nivel internacional, no solo la naturaleza dictatorial de su régimen, sino que un régimen que ha cometido delitos de lesa humanidad, que ha masacrado al pueblo de acuerdo con informes de organismos de derechos humanos inobjetables, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, los nicaragüenses han mostrado una decisión inquebrantable de salir del régimen de Ortega por la vía pacífica. Ciertamente que la vía pacífica es más ardua, más difícil, probablemente más prolongada, pero el pueblo nicaragüense está determinado, tanto los nicaragüenses residentes en Nicaragua como los nicaragüenses residentes en el exterior, para multiplicar los frentes de lucha no violenta hasta que Ortega salga del poder. Se ha avanzado en materia de organización interna, se ha avanzado en materia de cohesión en la agenda y se ha avanzado sobre todo
en algo que no había existido en la historia previa de Nicaragua, que siempre la población salía detrás de una bandera partidaria o detrás de un caudillo. En esta oportunidad, el gran avance que tenemos es que la gente ha salido por sus propios medios cobijados con la bandera azul y blanco. Es decir, estamos hablando de un proyecto nacional, de un proyecto de patria frente a una mafia, porque este es el otro punto que hay que tener claro. No se puede analizar al régimen de Ortega bajo los parámetros tradicionales de que un gobierno que ha empezado a desmantelar instituciones de la democracia, que un gobierno autoritario. Realmente esos parámetros son insuficientes. En realidad lo que nosotros tenemos aquí es una mafia, en todo el sentido de la palabra, que se ha apoderado de la totalidad de las instituciones públicas, desde la última alcaldía hasta el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional, con un control del ejército, con un control de la policía, con un control de la Administración de Justicia, con un control de la Contraloría General de la República, con un control de la Fiscalía. No hay ningún espacio público que escape al control y a la voluntad de Ortega. Y ninguna ley, ni siquiera la Constitución, que sirva de valladar a su voluntad. Aquí la voluntad del monarca es la ley y el monarca encabeza a un grupo mafioso. Solo con estos parámetros es posible entender que hayan más de 600 prisioneros y prisioneras políticas, incluyendo adolescentes, que haya más de 300 víctimas resultado de ejecuciones extrajudiciales, que haya más de 30,000 nicaragüenses que han salido de las fronteras, que haya miles de nicaragüenses refugiados también dentro del territorio nacional y que de hecho estén suspendidas las garantías constitucionales. Usualmente en un régimen autoritario se emite un decreto que establece un estado de excepción, establecen cuáles son las garantías que se suspenden. Aquí, sin emitir ningún decreto, no hay ningún derecho que esté salvaguardado frente a los atropellos del régimen. Por supuesto, ni el derecho a la vida, ni el derecho a la libre movilización, ni el derecho a la propiedad, porque hay miles de hectáreas invadidas por gente que obedece a la voluntad de Ortega con el propósito de castigar a los empresarios que han adoptado una posición independiente o una posición en apoyo a la lucha por la libertad. Ahora, señor Sáenz, que habla precisamente de los empresarios, quiero que veamos el siguiente material, porque los empresarios en Nicaragua responsabilizan al gobierno de Daniel Ortega de las invasiones a propiedades privadas. Denuncian además que ya son más de 4,000 hectáreas que están ocupadas y aseguran que se trata de una represalia porque los dueños, por supuesto, de las tierras se sumaron a las protestas antigubernamentales que ya decíamos iniciaron el mes de abril. Este informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. Lo vemos y regreso con usted. Desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, miles de precaristas tomaron propiedades de importantes empresarios. Una de ellas fue la de Michael Healy, representante del sector empresarial, quien asegura que fue una venganza del gobierno de Daniel Ortega por sumarse a otros empresarios que pedían al mandatario que cese la represión y adelante las elecciones. La única propiedades que fueron invadidas en Rivas fueron las propiedades de mi familia, ¿verdad? Por lo tanto, de mi mamá. Por lo tanto, eso te dice a vos de que fui una represalia política. Esta gente son encapuchados, hay paramilitares, hay precaristas. Por lo tanto, todos estos son afines del gobierno los que están metidos ahí, ¿verdad? En estas tierras. El diputado sandinista Jacinto Suárez aseguró a La Voz de América que el gobierno ya trabaja en el desalojo de los llamados tomatierras. El legislador recomendó a los empresarios que recurran a las instituciones públicas para exponer sus casos. Los dueños de esas tierras se dirigen al gobierno, solicitan y el gobierno tendrá que ver de qué manera les garantiza la entrega de esas tierras. Pero Healy asegura que aún permanecen más de 4,000 hectáreas ocupadas, que han dejado pérdidas millonarias. Entre las pérdidas productivas, valor de propiedad y pérdidas de saqueo que hubieron en finca, superaba los $20 millones. Señor Sáenz, la respuesta del gobierno ante una denuncia como esta
de invasiones a la propiedad privada, de toma de tierras, es denuncien la situación ante las instituciones del Estado. Tal y como está el panorama político y la situación, como usted lo decía, este reclamo del pueblo es una guerra, ¿se puede confiar en las instituciones en Nicaragua? Bueno, en realidad esa es una demostración más del cinismo, de la desvergüenza que caracteriza también a los voceros del régimen de Ortega. Primero, porque todo mundo sabe aquí que quienes han invadido tierras han sido grupos organizados e impulsados por el mismo régimen con el propósito de castigar e intimidar a los propietarios. Asimismo, también porque como ha sido a luz pública, la policía y los órganos del Estado, si fuera un país normal, tendrían que actuar para impedir esas tomas de tierra. Y en tercer lugar, ellos saben perfectamente de que ningún órgano del Estado, sea judicial, sea la policía, se mueve sin la voluntad de Ortega. Si ellos tuvieran efectivamente la voluntad, en primer lugar, esas invasiones no se hubieran producido. Una vez producida, esa gente ya hubiera sido desalojada, y en Nicaragua todo el mundo sabe, porque son las mismas declaraciones de esta gente, que en realidad es gente muy pobre en la mayoría de los casos, pero en otros casos no son pobres, simplemente la característica común es que son grupos organizados, promovidos y que están allí bajo la protección del régimen con el propósito de intimidar o castigar a los empresarios que han mostrado una posición más visiblemente opositora. Es Enrique Sáenz, opositor al gobierno de Daniel Ortega, además economista, a quien le agradecemos por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Una feliz tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, es un gusto. La tarde, fin de semana. Vamos a cambiar de tema. Atroz crimen contra un niño en Soledad Atlántico, esto es en Colombia. El padrastro de un niño de 3 años lo atacó con un palo y una varilla. Por los golpes, el pequeño falleció en un centro médico. Ambos son migrantes venezolanos. Stephanie Rodríguez, nuestra periodista NTN 24 en esta zona de Colombia, tiene la información. Stephanie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en Soledad Atlántico, en el Caribe colombiano. Hay que decir que hay indignación en este municipio por esa muerte que se presentó en las últimas horas de este niño de 3 años, quien fue golpeado brutalmente por su padrastro de nacionalidad venezolana. Hay que decir que este menor estaba en compañía de su madre y sus 5 hermanos en una vivienda de ese municipio cuando al parecer llegó su agresor y, según información de las autoridades, bajo los efectos del alcohol y alucinógenos, y le propinó varios golpes con objeto contundente. Según cuenta la comunidad, llegó la policía debido a que muchos de ellos llamaron para poner en aviso este lamentable hecho. Aún estaba allí este hombre, quien aseguraba que no le había hecho nada. Su mujer también, y madre del menor, también intentó de alguna manera justificarlo, pero fueron los vecinos quienes contaron lo que había ocurrido al interior de esta vivienda. Enseguida llevaron al niño, lo trajeron aquí a ese centro asistencial del municipio de Soledad, hospital materno infantil, donde fue atendido por los galenos. Lamentablemente falleció cuando le prestaban los primeros auxilios. Este año en Barranquilla, 10 ciudadanos venezolanos en Barranquilla y su área metropolitana, que es aquí en Soledad, quiero decirles televidentes, han capturado a 10 ciudadanos venezolanos por homicidio. Las autoridades, después de este hecho, van a tomar medidas urgentes para poder hacer frente a estos casos de inseguridad que se están viviendo y sobre todo de violencia intrafamiliar al interior de los hogares. El menor de 3 años fue víctima de la brutal agresión de su padrastro, quien, según información de las autoridades, estaba bajo los efectos de alucinógenos. El padrastro coge al hijo menor de 3 años y lo ha golpeado en repetidas ocasiones, al llevarlo prácticamente a la inconsciencia. El agresor de 18 años, después de propinar la golpiza al menor con varios elementos, fue descubierto por los vecinos, quienes indignados dieron aviso a las autoridades. Todos estamos tristes porque fue un angelito que le quitó la vida, ¿sí me entiende? Pero
Todos estamos mal porque, o sea, él se la paga con uno y todo. El menor con vida fue llevado a un hospital, pero murió cuando era atendido por los médicos. Lo golpeó con varillas, inclusive con madera, pero la comunidad vio esto, informó a la policía y es cuando lastimosamente ya estaba consumado el hecho. Se conoció que hace un mes la pareja había llegado desde Venezuela. La mujer espera a un hijo del hombre que deberá responder por homicidio agravado. Mire, televidente, lo triste es que esa mujer espera un hijo de esa persona que fue capturada por las autoridades y que cumplirá su audiencia en las próximas horas. También tienen 5 hijos más que fueron entregados al bienestar familiar aquí en Colombia. Desde Soledad Atlántico, Colombia, para NTN, Stephanie Rodríguez. Stephanie, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. En Barranquilla, a pesar de esta lamentable noticia, América Latina va a experimentar un crecimiento económico moderado en el 2018 y para el próximo año las perspectivas se mantienen en el rango de optimistas. Así lo reveló un informe de la CEPAL. Sin embargo, la inestabilidad de la región pone en riesgo las posibilidades de un mayor crecimiento. Informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. La situación económica y social de la región fue el centro de la última sesión del Consejo Permanente de la OEA. El informe redactado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe da la buena noticia. Para 2018 la región crecerá de 1,3% y el año próximo se asistirá a una leve recuperación del crecimiento hasta 1,8%. Mientras que la mala presentada por Inés Bustillo, directora de la CEPAL en Washington, es que el panorama internacional aparece más incierto, con mayores tensiones comerciales y más incertidumbre en la situación financiera global. Lo que estamos viendo, que es algo muy interesante, es que ha habido en la región un cambio de composición de la inversión extranjera directa. Se está yendo, antes fluía mucho a todo lo que eran los recursos naturales relacionado con el superciclo de materias primas, y ahora lo que estamos viendo es que ha cambiado la composición y hay más inversión extranjera directa yéndose al sector servicios y sector manufactura. Según el informe, es clave que las Américas tomen la senda del crecimiento sostenido para preservar las ganancias sociales y avanzar hacia la igualdad, sobre todo considerando que la inflación se mantuvo casi igual en 2018 respecto a los años pasados y el desempleo mostró una cierta mejoría. Obviamente, mirando al futuro respecto a otras regiones del mundo, las Américas crecieron menos y preocupa para Bustillo su inestabilidad. Un crecimiento más alto y estable es fundamental para atender la situación de pobreza. Hemos hecho avances notables en lo que es la reducción de la pobreza. Entre el 2002 y el 2014, 40 millones de personas salieron de la situación de pobreza. Y para el futuro, la CEPAL subraya la importancia de la diversificación del comercio para añadir más valor y conocimiento a los productos exportados. De hecho, pronostica que una canasta exportadora más diversificada y desarrollada empujaría sustancialmente el crecimiento económico en América Latina y el Caribe. Vamos a la primera pausa y al volver, el alcalde de la ciudad fronteriza de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, propone una consulta ciudadana para evaluar si recibirán o no a más migrantes centroamericanos. Y más adelante, Misses venezolanas representan a otros países en concursos internacionales. Las reinas de belleza también se han visto obligadas a salir del país por la crisis. Ya venimos con esto y más aquí en la tarde, fin de semana. Estamos de vuelta con información de Estados Unidos porque el número de desaparecidos por los incendios en California escaló a 1.276, a pesar de que las autoridades localizaron a cientos de personas que se dispersaron cuando una de las conflagraciones más graves atravesó la ciudad montañosa de Paradise. En las últimas horas, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de otras 5 personas, con lo que la cifra de fallecidos se ubica ya en 76. 3.300 bomberos luchan contra las llamas. El fuego ha consumido 59.900 hectáreas y unas 40.000 personas han tenido que ser reubicadas. El Papa Francisco rezó por los afectados por esta emergencia y las heladas que golpean la costa este de los Estados Unidos.
Una oración especial va a los afectados por los incendios que están arrasando California y ahora también por las víctimas de las heladas en la costa este de los Estados Unidos. Que el Señor acoja en su paz a los difuntos, conforte a los familiares y ayude a todos los que están trabajando en las tareas de socorro. La caravana migrante que salió desde Honduras hace más de un mes rumbo a Estados Unidos está dividida en su camino por el noroeste de México, mientras enfrenta el rechazo de algunos residentes en esta zona fronteriza, exactamente en la ciudad de Tijuana. La caravana migrante que salió de Honduras hace más de un mes rumbo a Estados Unidos se encontraba dividida el sábado en su camino por el noroeste de México. Según cifras oficiales, más de 3.200 centroamericanos llegaron a Tijuana, su última escala antes de intentar cruzar a territorio estadounidense. Algunos han acudido al paso fronterizo de El Chaparral para iniciar el lento proceso de solicitud de asilo o refugio. El presidente estadounidense Donald Trump dispuso el envío de hasta 9.000 soldados a su frontera sur y advirtió que solo aquellos que crucen por un punto oficial podrán pedir refugio. Uno ya respira como que paz, tranquilidad, pues ya hemos llegado al punto donde teníamos que llegar ya para dar el siguiente paso a Estados Unidos. Existe una lista de espera de más de 1.500 personas, que para ser atendidas deben esperar hasta 2 meses, ya que las autoridades migratorias estadounidenses reciben entre 30 y 90 solicitantes al día. Otras 1.500 personas de la caravana se encontraban aún en el camino, ya que ante la saturación de los albergues en Tijuana, las autoridades bloquearon el paso de los autobuses en que viajaban los migrantes en la cercana Mexicali. Mientras tanto, numerosos tijuanenses protestan contra su presencia. Entre ellos está el alcalde conservador Juan Manuel Gastelum, quien propuso que haya una consulta ciudadana para decidir qué hacer con los migrantes, porque según dijo, llegan en un plan agresivo y grosero. Y el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, luego de llamar vagos y hasta marihuaneros, drogadictos, los llamó a los miembros de esta caravana migrante, ahora propone consultar a sus conciudadanos para definir si desean o no permitir la entrada a los centroamericanos. En paralelo, también ordenó el despliegue de retenes de seguridad en la periferia de la ciudad, que está enclavada en la frontera con los Estados Unidos. Y también decirles que a todos aquellos que vengan en plan de desorden, de no respetar la ley, no vamos a tolerarlo. Se tienen que regresar a su lugar de origen. El alcalde de la ciudad de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, después de calificar a los migrantes de la caravana como drogadictos, indeseables y delincuentes, dijo que realizará una consulta ciudadana para preguntar a los tijuanenses si quieren seguir recibiendo migrantes. Tenemos que hacer una consulta ciudadana. Estamos elaborando la pregunta, ¿cuál sería la mejor? En donde nosotros los tijuanenses nos manifestemos, digamos nuestro punto de vista. ¿Es válido? Ratificó su postura de aplicar el artículo 33 constitucional a los migrantes que cometan una falta e insistió en que esta problemática es culpa del gobierno federal. Cuando yo expresé la aplicación del artículo 33, o bien me estoy refiriendo a aquellos que hagan desorden. Se supone que vienen huyendo de la catástrofe, del maltrato en sus países de origen. ¿Cómo es posible que lleguen aquí y aquí sí quieran hacer desorden? Las declaraciones del alcalde han generado una ola de críticas en distintos sectores. Una de las frases que más se le ha cuestionado es cuando dijo que los derechos humanos son solo para los humanos derechos, dando a entender que los miembros de la caravana, por su comportamiento, no son merecedores de ellos. No, los derechos humanos son universales y los tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas, son inherentes a la persona, son inalienables, nadie nos los puede quitar, no podemos renunciar a ellos, los tenemos, es un hecho. Por favor, no pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo nunca he dicho que los derechos humanos, la protección de los derechos humanos no es con ellos, ¿eh? No, por favor, no, absolutamente no. He dicho que los derechos humanos son para los humanos derechos. Y mientras crece la tensión en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió al mundo no cerrar sus ojos frente a la situación que afrontan los migrantes y los menos favorecidos. Así lo manifestó el pontífice durante la misa celebrada en la Basílica de San Pedro con ocasión de la Segunda Jornada Mundial de los Pobres
que instituyó el propio Francisco. Entre los asistentes a esta ceremonia se encontraban 6.000 personas sin hogar, indigentes e inmigrantes. Jesucristo escuchó el grito de Pedro. Pidamos la gracia de escuchar el grito de todos los que se sacuden por las olas de la vida. El grito de los pobres es el grito ahogado de los no nacidos, de los niños hambrientos, de los jóvenes más acostumbrados a la explosión de las bombas que a gritos de felicidad en el patio de recreo. Es el grito de los ancianos, abandonados y abandonados a sí mismos, en el grito de todos los que se enfrentan a las tormentas de la vida sin la presencia de un amigo. Es el grito de todos aquellos que se ven obligados a huir de sus hogares y sus tierras nativas por un futuro incierto. Quiero saludar a esta hora a Juventino Montiel, directivo de la Coalición Binacional México-Estados Unidos. Bienvenido nuevamente a NTN 24. Juventino, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Gusto saludarte. Es un gusto, bienvenido. Juventino, ya no es solo el gobierno de Donald Trump el que rechaza la caravana migrante, esta caravana que viene de Centroamérica. Ahora lo han hecho el alcalde de Tijuana y muchos de los ciudadanos que residen en esta ciudad fronteriza que está justo allí enclavada justo en la frontera con los Estados Unidos. ¿Esta situación podría derivar en violencia? ¿Qué temen ustedes que podría pasar allí en ese punto si se sigue manifestando este rechazo de la autoridad local, por supuesto, de Tijuana y de los tijuaneses? Claro, como hemos visto, este discurso de miedo y de odio que ha venido propagando Donald Trump, criminalizando a nosotros los latinos, ha venido permeando ya en la sociedad mexicana. En el caso del alcalde de Tijuana, pues ha venido haciendo pronunciamientos muy similares, ¿no? Entonces es una pena que nosotros como mexicanos tomemos ese tipo de actitudes que van en contra de los derechos humanos, sobre todo porque se maneja una información manipulada sobre lo de las caravanas. No podemos hablar de que todos sean como él se está expresando, porque son testimonios únicos. Entonces, él está tomando una posición muy dura al querer reforzar, según esto, las detenciones, que quiera someter la consulta para ver si ingresan o no a Tijuana. Recordemos que Tijuana, y él mismo lo debe de saber, que gracias a la inmigración, a las migraciones, Tijuana es lo que es Tijuana ahora. Entonces, estamos viendo un efecto de atrompamiento, al menos en la frontera, por este tipo de personas que realmente no tienen noción de lo que es el éxodo, de la migración y sobre todo pues de la característica particular que tiene a su cargo la administración de la alcaldía de Tijuana. Juventino, alcanzo a ver una parte del mensaje que está en esa pancarta que tienes detrás. Los migrantes no son criminales, dice. Así es nuestra manta que hemos llevado a muchas batallas y marchas. Definitivamente el eslogan de que ninguna persona que exista debería ser ilegal, y pues aquí lo tenemos de fondo para una forma de señalizar de que estamos a favor del tránsito libre, de los derechos humanos, pero sobre todo del trato digno. Entonces, es una muestra de nuestro activismo artístico, nada más, ¿no? Pero sí refleja mucho contenido de muchas voces, de muchas familias y de muchos pueblos ahora. Juventino, para ti, ¿cuál es la vía idónea, la vía correcta para que la mayoría de esos migrantes, no eres el primero al que escucho defender a estas personas que vienen de Centroamérica en esta caravana, que ya la mayoría está allí, en ese punto de frontera que es Tijuana, frontera con los Estados Unidos, para demostrar precisamente el eslogan de esa pancarta, ese mensaje que dice los migrantes no son criminales? ¿Cuál es la vía correcta? ¿Cómo deberían actuar los miembros de esta caravana al llegar allí, al paso fronterizo con los Estados Unidos, para poder acceder a los beneficios que el propio presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha dicho? Si vienen por la vía regular, los vamos a evaluar y si es necesario los vamos a atender, siempre y cuando sea por la vía legal. Claro, nosotros entendemos que la mejor vía para que nosotros podamos asumir el tema de la migración es de forma ordenada para la seguridad de todos. Es decir, que si hay personas que realmente violenten o cometan delitos, pues como tal sí deben de ser sancionados, pero no debe de ser criminalizado
el éxodo ni la movilización humana. ¿Por qué? Porque volvíamos a caer en el mismo tema que Donald Trump. Sí hay episodios en la historia de la humanidad donde el éxodo siempre ha existido. O sea, caravanas son las que salen frecuentemente desde Centroamérica. Entonces esto no es nada bueno. De que hay vías legales para que se pueda considerar el asilo, de que hay vías para considerar programas de trabajo temporal, existe. Yo te puedo comentar un ejemplo muy claro. Aquí en la Ciudad de México, en el albergue que se encuentra en el Deportivo Michuca, ha habido ya interlocuciones y posibilidades para que el gobierno de Canadá asimile estos programas para muchísimos de nuestros hermanos centroamericanos. Entonces, de que se puede, se puede. De que se esté utilizando este discurso de discriminación para favorecer o endurecer un voto o favorecer una identidad supremacista que ha venido encarnando Donald Trump y que ahora quiere que nosotros nos volvamos en esa policía de Estados Unidos, pues es triste verlo. Nosotros encontramos las vías idóneas, que es la forma ordenada, la forma segura y organizada para poder asimilar las mejores condiciones para cumplir los requisitos y que el libre tránsito sea, y si es de ser posible, someterse al asilo en Estados Unidos, porque al fin y al cabo, nada es criminal, todos somos trabajadores internacionales y en la solidaridad debe de existir, sobre todo en México, para nuestros hermanos de Latinoamérica. Tras este anuncio, Juventino, del alcalde de Tijuana de manejar esa opción de realizar una consulta a los habitantes de Tijuana para saber si quieren o no recibir a más migrantes centroamericanos, quería preguntarte, en un escenario favorable para la propuesta, o sea, para la posición que ha asumido el alcalde, que es no aceptar a supuestos drogadictos y delincuentes que vendrían allí en esa caravana, es decir, que vendrían de Centroamérica, ¿qué pudiera pasar si el pueblo respalda la posición del alcalde y de esas personas que han salido a rechazar la presencia de estos migrantes? Es decir, el alcalde puede cerrar la ciudad, militarizarla, pedir apoyo al gobierno federal. ¿Qué pudiera pasar? Mira, lo que yo tengo entendido, hay mucha información manipulada, ¿no? Lo que yo tengo entendido es que la consulta es precisamente para pedir recursos y que se encarguen de fortalecer precisamente estos albergues y se pueda asimilar lo que vendría siendo nuestros hermanos que necesitan el refugio y el auxilio, ¿no? Entonces, más allá de eso, queda fuera de las facultades, tanto del Estado como de la alcaldía, de crear este tipo de zonas seguras o ICE, como se conocía en Estados Unidos, porque estamos viendo que está saliendo el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto y los anuncios y los mensajes del nuevo gobierno entrante pues son esperanzadoras para todos. Y te lo digo así porque yo soy de las personas que también piensa de que el sol sale para todos y que no debemos de tomar esas mismas actitudes que a veces inclusive nos toman con nosotros en Estados Unidos. Entonces, más allá de eso, tenemos que buscar un modelo ético para ser congruentes aquí y fuera de México, ¿no? En este caso, no estoy de acuerdo con que se utilice la información, se manipule para criminalizar la movilidad humana o el éxodo. Sí, esta caravana migrante proveniente de Centroamérica, por supuesto, va a seguir siendo noticia. Voy a agradecer por ahora a Juventino Montiel, directivo de la Coalición Binacional México-Estados Unidos, como siempre, por compartir unos minutos aquí en la tarde fin de semana con nosotros. Juventino, fue un placer, un gusto. A ti, y nada más recordarte, compañeros están muy activos en la frontera, en el Centro Cultural de San Diego se están recibiendo donaciones, y pues bueno, aquí sabemos que la violencia provoca violencia, entonces procuramos de no hacer esto un gran lío, y dejar claro que las personas que fueron a reclamar, que según estos son vecinos de Tijuana, pues son personas identificadas de Chula Vista que cruzaron la frontera para crear todo este show. Bien, gracias Juventino por la aclaratoria. Por supuesto, nosotros avanzamos con más aquí en la tarde fin de semana. Se escribe un nuevo capítulo sobre el submarino ARA San Juan. La etapa de la búsqueda culminó con el hallazgo el pasado viernes del aparato de los restos. Ahora buscan establecer qué pasó con la nave y sus 44 tripulantes y además determinar qué responsabilidad tiene la Armada Argentina en estos hechos. La jueza federal, que hace seguimiento al caso desde el año 2017, estudiará si hubo negligencia en el operativo de búsqueda durante los primeros meses y el rescate del personal. La magistrada revisará además el material fotográfico y fílmico recolectado por la empresa Ocean Infinity y luego llamará a un equipo de peritos que buscará develar las causas de la implosión del ARA San Juan.
También ordenará un análisis del lecho marino circundante para avanzar con hipótesis firmes sobre dónde y cómo se desató esta tragedia. Y la investigación sobre lo ocurrido con el submarino fue confirmada por el propio presidente de la República, Mauricio Macri, quien la noche del sábado se dirigió en cadena a la nación y expresó sus condolencias a las familias de los 44 tripulantes del AREA San Juan. El jefe de Estado además decretó 13 días de duelo nacional. Ahora se abre una etapa de serias investigaciones para conocer toda la verdad. Una verdad con la que estamos comprometidos desde el primer día y que es necesaria para honrar y respetar a nuestros héroes y sus familiares, a los que les deseo toda la fuerza para superar este gran dolor. Estos han sido 366 días muy difíciles para todos los argentinos, pero muy en especial para los familiares de los tripulantes del submarino AREA San Juan. Y hoy es el día más triste. Se trata de una heroína y 43 héroes que dejaron un vacío irreemplazable en las vidas de sus seres queridos. Estos profesionales estaban prestando un servicio a toda la comunidad argentina. Y tras confirmarse el hallazgo del submarino AREA San Juan, en el lecho marino se empiezan a conocer particularidades del operativo que adelantó la compañía Ocean Infinity. Para encontrar la nave se utilizaron 5 mini submarinos que con cámaras de alta resolución captaron partes del submarino grande desaparecido hace un año. El submarino fue localizado a 900 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del puerto de Comodoro Rivadavia, donde se había montado el centro de operaciones durante la búsqueda hace un año. Está a una profundidad de 900 metros. 907 metros. El operativo en el que participaron 17 países durante el 2017 delimitó el área de búsqueda a 430 kilómetros de la costa, alrededor de una zona donde varias agencias internacionales señalaron que se detectó una explosión horas después de que desapareciera la nave. La empresa Ocean Infinity retomó la búsqueda utilizando tecnología de punta. La última etapa de la expedición inició el pasado mes de septiembre, a través del buque noruego en el que se trasladaron 5 naves autónomas al área estudiada. A bordo de la expedición había 4 familiares de los tripulantes con experiencia militar que oficializaron como veedores. ¿Cómo funciona? El submarino es bajado del buque de apoyo por medio de una grúa. Con la cuerda que reviste varios cables de datos permanece sujeto. Cuando alcanza el lecho marino es dirigido por control remoto. Sus cámaras acompañadas de luces LED tienen alta resolución y se envía la información del trayecto en tiempo real. Cada mini submarino realizaba un barrido lateral del terreno mediante sonares. Cada nave y submarino tiene capacidad para operar de 45 a 60 horas. Resisten una inmersión de hasta 6.000 metros de profundidad y tienen una velocidad de operación entre 5,5 a 9 kilómetros por hora. El domingo 11 de noviembre, uno de los vehículos submarinos autónomos captó imágenes sonoras que llamaron la atención de los operadores. La compañía había anunciado que cesaría la búsqueda esta semana. Sin embargo, concentraron los esfuerzos en un área de 60 kilómetros. Tras varias inmersiones, las cámaras y sensores de estos artefactos permitieron reconocer al AREA San Juan. Las fotos permitieron confirmar su ubicación y además la implosión dentro del submarino, que expertos aseguran se produjo luego de que el capitán informara sobre una avería en el sistema de baterías. El ingreso de agua de mar a través de la tubería del snorkel ocasionó un cortocircuito e inició el incendio en las baterías que ocasionó la implosión. Llegamos así a la segunda pausa aquí en la tarde fin de semana. Les recuerdo que estamos en Twitter, @latardenetn24 y @CESánchezM. En unos minutos regresamos. Ya estamos de vuelta con más. Las reinas de belleza venezolanas representan ahora a otras naciones. La crisis sociopolítica por la que atraviesa el país suramericano ha obligado a muchas misses a salir del país en búsqueda de otras oportunidades. Y es que los certámenes nacionales ya no ofrecen una vía directa al empleo soñado. Los desfiles de moda han disminuido, las producciones de televisión han caído y con ellas, por supuesto, la demanda de talentos. Y las empresas de moda evitan cada vez más invertir en imagen y publicidad. Muchas de ellas se encuentran ahora trabajando en Colombia, México, Estados Unidos y la India. Nos acompaña a esta hora Gerson Sarmiento, es venezolano, preparador de reinas de belleza. Gracias por estar con nosotros, gracias por atender esta invitación. Bienvenido a NTN24. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este es un tema que nos está tocando a todos como continente, ¿sí? Venezuela a través de los años se ha mantenido
en constante renovación en los concursos de belleza. Son 5 décadas en que Venezuela ha venido coleccionando 28 coronas en estos concursos que se llaman como el Gran Slam, que es el Miss Universo, el Miss Mundo, el Miss Tierra. Entonces sí es importante tocar este tema y ver qué repercusiones tiene en la sociedad venezolana que está saliendo y en las sociedades donde nos están recibiendo. Gerson, parece mentira. Venezuela, como tú bien lo dices, reconocida, por supuesto, reconocido país por exportar talento, mujeres bonitas, por supuesto, en concursos de belleza internacional. Además, exportan actrices, exportan modelos. Y ahora la gente siente, yo quiero, y lo hablábamos fuera de cámara, que, por ejemplo, el concurso, el certamen Miss Venezuela, que era el grande en Venezuela, ha caído, que tal vez no se realiza. Yo quisiera que me explicaras en qué condiciones se hace el certamen ahora bajo esta situación de crisis que vive el país, que por supuesto no escapa a este tipo de temas. Sí, el Miss Venezuela es un evento que se ha venido realizando durante más de 50 años, un evento que ha servido de trampolín para todas las aspirantes que desean no solamente ser reinas de belleza, sino que desean ser actrices, presentadoras, incursionar en el medio. Entonces, es un evento que, aunque se sigue realizando, se logran sentir las repercusiones, pues cada vez se le invierte menos, el número de aspirantes también son menos, y el número de muchachas que no están participando están buscando opciones pues en otros escenarios que pueden ser tierras natales de padre o madre o de padre y madre. Pues recordemos que Venezuela también fue receptora de muchos inmigrantes en un momento. Gerson, el tema de que no se presentan, y también lo hablábamos de los concursos que son ya regionales en Venezuela, que de alguna manera dan ese insumo al gran concurso nacional, que es el concurso de Miss Venezuela, no se presentan las aspirantes al casting para ser las candidatas de esos eventos locales, llamémoslo regional. ¿Es por qué? Porque no tengo dinero para prepararme, no tengo dinero cómo cuidar mi imagen, no tengo dinero cómo alimentarme, cómo mantener el alto nivel de inversión que requiere en mantener la figura, tal vez en cosméticos, qué sé yo, en vestuario. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Bueno, primero, participar en un evento de belleza implica una cantidad de compromisos económicos. Deben de comenzar una preparación de cuerpo, una preparación completa en pasarela y en imagen, sesiones fotográficas, estilismos constantes que pues obviamente significan una inversión monetaria y que pues en estos momentos en un país donde ya asciende a 4 millones el número de migrantes, donde una tercera parte del país todavía se mantiene con un sueldo mínimo, pues es muy difícil también que estas señoritas, en su gran mayoría jóvenes, pretendan que sus familias puedan costear costosos eventos. Entonces, ellas obviamente no están participando. La ola migratoria pues está haciendo que todas estas jóvenes salgan aún con su sueño de seguir participando en eventos de belleza. Por ejemplo, Gerson, Miss Chile, me confirma mi productora, Génesis Márquez, la Miss Chile actual que va al Miss Universo es una venezolana, nació en Valencia. Seguramente ella pensó en participar en el Miss Venezuela, pero no vio las oportunidades ni de seguridad, de condiciones de dotación, qué sé yo, de regresar al país. ¿Qué sabes de ella? Bueno, Andrea Díaz es una señorita de 26 años, nacida en Valencia. Andrea nunca participó en el Miss Venezuela, ella fue reina de un equipo de béisbol, los Magallanes, allá en Venezuela. Los Navegantes del Magallanes. Los Navegantes del Magallanes. Y Andrea decidió salir del país a los 20 años. Ella vivió en Panamá, en México y reside en Chile, pues su papá es chileno, país donde ella decidió pues participar y lograr este sueño que en el concepto de toda mujer venezolana ya está grabado en su memoria, que es ser una reina de belleza. Ella logra participar en el Miss Chile Universo y es también un dato muy importante señalar que la virreina, es decir, la señorita con la que ella quedó agarrada de manos, también comparte la doble nacionalidad venezolana y chilena. Gerson, con la migración, por supuesto, de millones de venezolanos que escapan de la situación de crisis en Venezuela, que andan buscando un trabajo digno, que andan buscando oportunidades, también se va el talento en el caso de las reinas de belleza que acompañan todo este aparataje.
Caso tuyo, por ejemplo, que ya no estás en Venezuela, eres preparador de reinas de belleza, tienes, por supuesto, amplia experiencia en el tema. Quería saber cuál es tu historia, qué me puedes contar, cuándo saliste de Venezuela, dónde estás, qué estás haciendo, al frente de qué proyecto te encuentras en este momento. Bueno, yo salí de Venezuela hace 4 años, también en la búsqueda de un mejor futuro. Yo en Venezuela ejercí como licenciado en educación, fui rector de un colegio Montessori, creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, pero también lograba perseguir un sueño que era seguir dentro del mundo de las mises y preparador de eventos. Me vine a Colombia, pues mis padres, los dos son colombianos, toda mi sangre es colombiana. He logrado, obviamente, en estos 4 años pasar por diferentes procesos. Desde que nosotros llegamos aquí, pues no es esperar el mejor trabajo o el mejor sueldo, es comenzar desde abajo, irle demostrando a esta sociedad que tenemos un proyecto de vida y que pues lo queremos lograr y compartir con todos ustedes. Bueno, yo comencé a trabajar entonces, actualmente estoy manejando una agencia de modelos, soy director de Star Models Colombia, trabajo como preparador de reinas individual, logrando hasta los momentos la preparación de la Miss Model of the World, que está en China representándonos, la Miss Mundo Colombia, Señorita Bogotá, el Miss Mundo Colombia, Reinado Nacional del Folclor, y he estado presente en diferentes eventos buscando no solamente protagonismo, sino lograr compartir un poco de lo que para nosotros los venezolanos significa un evento de belleza y compartir ese grano de arena, esa emoción que nos trae a nosotros. Y yo creo que eso también es sumamente importante porque las niñas se vienen a otros países. Allá iba. No solamente ellas, se viene un equipo técnico atrás de ellas, se vienen estilistas, preparadores, organizadores, un grupo de personas que también trabaja de la mano y yo creo que los resultados actuales, por ejemplo, en Miss Chile, para el Miss Universo que van 2 candidatas, en el Miss Tierra fueron 2 candidatas, que fue Perú y España, para el Miss Mundo también van 2 candidatas, Portugal, que acompaña en ese evento. Entonces yo creo que es un equipo técnico completo que está saliendo y los resultados que se están viendo en este momento pues no son tan diferentes porque es una situación que también ya en años anteriores se había presentado. En el 2002, Miss Alemania y Miss Venezuela compartieron bandas en el Miss Universo, en el 2006 Miss Polonia compartió banda también con la venezolana y en el 2011, que fue el último año en que fueron venezolanas juntas al Miss Universo, Miss Portugal y Miss Venezuela compartieron banda. En este momento puede ser por coincidencia o por trabajo arduo lo que se está logrando, pero también es importante destacar que en los años venideros vamos a encontrar las actuales jóvenes, más niñas de 13, 15 años que quieran incursionar en estos eventos que ya han salido del país y las hijas de todas las madres venezolanas o padres venezolanos que también han salido del país y que pueden comenzar a tener relaciones para generar frutos de diversa cantidad de niñas que quieran participar en eventos de belleza. Gerson, quería preguntarte, ¿te ha tocado, has tenido la experiencia, la has vivido de tener que llamar a una niña, a una adolescente venezolana, tal vez a sus padres, porque tienen la nacionalidad colombiana, pueden acceder a ella para evitar que ese talento se pierda, ese potencial se pierda? ¿Has pasado por esa experiencia? Sí, yo creo que nosotros los que nos vinimos, los que trabajamos con reinas no podemos trabajar en el medio si no tenemos las reinas. Entonces, sí nos ha tocado en muchas ocasiones tener que presentar las posibilidades de participación a estas niñas en eventos donde la sociedad en muchas ocasiones y en muchas oportunidades pueden juzgar y criticar esto, pero es importante destacar que el sueño y deseo, la pasión que tenga cada una de estas niñas no tiene absolutamente nada que ver solamente con el lugar donde nació. Ellas pueden proyectarse y lograr para esa sociedad por la cual están representando resultados muy positivos. ¿Cómo has, ya para finalizar, Gerson, has visto tú, has recibido y has sentido el tema del éxodo venezolano, esa migración de la gente que sale desesperada? Tal vez tú conoces a la gente que se va buscando un mejor futuro con un paso adelantado, que es la nacionalidad, tal vez con la belleza, con la preparación para ser reina o ser modelo. Pero esa gente que vimos caminando de país en país, esa gente que duerme en la calle, que a veces tiene la mano amiga del venezolano, del ecuatoriano, del argentino, pero que a veces no la tiene. ¿Cómo se siente eso cuando ya tú pasaste la etapa de establecerte en otro país? Tienes 4 años, me decías,
fuera de Venezuela ya establecido en Colombia? Primero era un tema de no creer. Uno en realidad cree que esas cosas no pueden suceder o que no suceden. O uno las ve en televisión, en las noticias y cree que pues, sigue siendo fantasía. Pero no, es completamente cierto. He tenido la posibilidad, gracias, de volver a mi país, de hacer visita. Toda mi familia está allá. Y si es cuando uno llega y se encuentra con esas realidades de que el país está completamente deteriorado, las instituciones que se conocían pues ya no son las mismas, toda la estructura física y de movimiento de una ciudad no funciona igual y la gente pues no encuentra manera, pero igual lo tiene que hacer, tiene que salir del país. Yo puedo decir que gracias a toda mi familia y a todo el componente de preparación que tenía, pues no tuve que pasar por esa situación, no me tuve que venir a pie a la ciudad de Bogotá. Pero sí es una situación muy difícil donde la gente no tiene más opciones. Lo que nosotros vemos en televisión de la gente caminando con los niños en brazos, mujeres embarazadas, mujeres que dicen que dejaron a sus hijos allá, eso no es una decisión que pueden pensar y que no tienen el tiempo para decir sí o no. Simplemente lo tienen que hacer o pues no darle de comer a sus familias. Bien, quiero agradecer a Gerson por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Venezolano, hoy demostrando su talento fuera de su tierra, en la segunda tierra, en la segunda patria que es Colombia, por supuesto, porque es hijo de colombianos, pero preparando ya reinas de belleza colombianas para mostrarlas al mundo y, por supuesto, demostrando el talento y el potencial venezolano. Gerson, te quiero agradecer, por supuesto, que hayas compartido con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto, éxito. Y el programa venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea, denuncia que debido a los operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, entre 6 y 9 personas mueren a diario. La organización no gubernamental advierte que este componente policial comete allanamientos ilegales, así como destrozos a la propiedad privada y violaciones a los derechos humanos. Califican como terrorismo de Estado los supuestos enfrentamientos en los que se despliegan funcionarios para atacar a delincuentes y aseguran que estos montajes han acabado con la vida de miles de venezolanos. Y para hablar de este tema quiero saludar y hacemos conexión a esta hora con Marino Alvarado, abogado y representante de Provea. Ya lo veo en pantalla. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Bueno, buenas tardes y saludo a los colombianos y venezolanos que tienen la oportunidad de vernos en este momento. Gracias, Marino. Como siempre, bienvenido. Es un gusto que compartas con nosotros. Por supuesto, quería preguntarte en principio por ese número, entre 6 y 9 personas que mueren a diario en medio de estos operativos de la Policía Nacional Bolivariana, puntualmente de esta fuerza especial, que es la FAES. ¿De dónde sale ese número? Sí, bueno, la Policía Nacional creó hace aproximadamente 2 años un grupo especial que se llama Fuerza de Acciones Especiales, que se encarga de realizar operativos fundamentalmente en las zonas pobres del país, donde viven los más humildes, y la práctica de este componente de la Policía Nacional, al cual nosotros hemos denominado en Provea Escuadrón de la Muerte, es realizar frecuentemente ejecuciones policiales. Es un organismo que ingresa a las comunidades pobres, realiza cientos de allanamientos en orden judicial, detenciones arbitrarias y algunas de las personas que son detenidas posteriormente son asesinadas o son asesinadas delante de sus familias. Prácticamente cada semana este componente de la Policía Nacional realiza masacres. Estamos hablando de asesinatos de 5, 9, 12 y hasta 15 personas en un operativo policial donde casualmente mueren todas estas personas y no resulta herido ningún funcionario de la policía. Yo quiero destacar que en el gobierno del expresidente Chávez, en el 2006, se inició la reforma policial y un estudio que hizo el gobierno
determinó que cuando se dan este tipo de situaciones en las cuales mueren muchos de los presuntos delincuentes y no resulta herido ni muerto ningún funcionario policial, estamos ante un caso de ejecución policial. Esto es un estudio que hizo la Comisión Nacional de Reforma Policial en el 2006, donde se hizo un esfuerzo con el expresidente Chávez de crear una policía que fuera respetuosa de los derechos humanos. Con Nicolás Maduro hemos tenido una política de seguridad ciudadana que atenta contra la dignidad de los pobres, que realiza ejecuciones policiales con muchísima frecuencia y que en estas políticas de graves violaciones a los derechos humanos, el resultado es que no ha disminuido el delito. Los pobres terminan doblemente victimizados por la violencia policial y por la violencia que ejerce la delincuencia. Marino, volvimos a los tiempos de disparen primero, averigüen después en Venezuela. ¿Eso es lo que se está viviendo hoy en día? Volvemos a los tiempos de disparen a matar, ¿no? La política de seguridad que primero mata y después averigua, a veces mata con toda la premeditación. Yo quiero decir que antes de los operativos del FAES existían los llamados operativos de liberación del pueblo, que fueron desarrollados entre el 2015 y finales del año 2016. En estos operativos de liberación del pueblo no solo participaban organismos policiales civiles, sino también organismos militares. De hecho, este operativo se suspende luego que el ejército realiza una masacre en la población de Barlovento, que queda como a hora y media de la ciudad de Caracas, donde son detenidas 14 personas desaparecidas y un mes y medio después aparecen asesinadas. El gobierno suspende los operativos de liberación del pueblo por el fuerte cuestionamiento que hubo de estas masacres que se realizaban en los operativos de liberación del pueblo, pero entonces desarrolló estos operativos por el FAES. Además del FAES, en Venezuela también realiza ejecuciones policiales el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Estamos ante una política de seguridad ciudadana que aplica la pena de muerte en la práctica y, como digo, criminaliza doblemente a los más pobres porque hay una violencia institucional permanente contra los pobres en Venezuela realizada tanto por la Fuerza Armada como por organismos policiales. Sé por conocimiento propio, por experiencia propia, que Provea es como aquel perro cuando ve cuando detecta una injusticia, una violación de derechos humanos, es como el perro aquel que agarra el hueso y no lo suelta. Yo quería preguntarle, Marino, por supuesto, por la gestión que han hecho, ¿se han logrado documentar casos, llevarlos ante la justicia y conseguir justicia? Algo que es para muchos imposible en Venezuela. Sí, bueno, nosotros hemos acompañado a víctimas, a familiares de estas personas asesinadas. En Venezuela tenemos un problema y es que la institucionalidad prácticamente ha sido disuelta. Tenemos una Defensoría del Pueblo y un Ministerio Público que favorecen este tipo de masacres que realizan los organismos policiales. Son muy pocos los funcionarios policiales y militares que son investigados y son sancionados por estas ejecuciones policiales. Por lo tanto, se sienten en plena libertad de seguir actuando. Hoy, por ejemplo, día domingo, en la parroquia 23 de enero, que es una de las más conocidas en Caracas, en varios edificios muy grandes, el FAES realizó un conjunto de allanamientos. De hecho, la vivienda de uno de los integrantes de Provea fue allanada, pero son allanamientos que se hacen en todos los pisos, en todos los apartamentos, sin orden judicial. Fueron detenidas varias personas de manera arbitraria. Hasta ahora no hemos recibido información porque el operativo fue esta mañana si hubo o no alguna ejecución policial, pero esta práctica de hacer allanamientos masivos, que además, quiero que sepan, aplican la política del botín, porque allanan, se roban todo lo que pueden, celulares, computadoras, alimentos, pañales para niños. Recordemos que en Venezuela había una gran escasez, entonces ellos la aprovechan para hacer también su mercado.
maltratan, le rompen los televisores a las personas, las neveras, los muebles, usan cuchillos muy afilados para romper los muebles buscando presuntas armas o drogas. Entonces, no solamente es que hay un maltrato físico, también hay un daño material que le hacen a familias muy pobres. Hay que ver lo que le cuesta a un pobre en Venezuela, la situación económica tan difícil que hay en el país, de poder arreglar un mueble que se le dañan, de poder sustituir un televisor que se lo rompe, que se lo lanzan al piso, una tabla, una computadora. Es decir, aplican una política de botín de guerra, además de todos los abusos que cometen en materia de derechos humanos, porque muchas de estas personas que son detenidas, las que logran sobrevivir porque no son ejecutadas, a veces son torturadas, reciben malos tratos, se les detiene y duran muchos meses, a veces incluso para ser presentadas ante un tribunal si la persona llega a tener algún antecedente judicial. Fíjense lo irregular de estos operativos de la Policía Nacional en Venezuela. Allanamientos sin orden judicial, eso no cabe en la ley universal. Y además, como dice Marino, un allanamiento que termina siendo un robo a mano armada por parte de quienes deben garantizar la seguridad de los ciudadanos. Marino, quería preguntarte ya para finalizar, me queda un minuto de tiempo para esta entrevista, y es, ¿qué dice a todas estas la Defensoría del Pueblo, que debe garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, y el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, que era un defensor, él se llamaba así, hace muchos años, defensor de derechos humanos? Yo recuerdo muy bien cuando asistía a La Matica en Caracas, donde estaban los periodistas de Suceso para denunciar los abusos por parte de la fuerza pública y, por supuesto, los abusos que se cometían contra dirigentes políticos. ¿Qué dicen ellos de todo esto? Bueno, mira que casualmente el defensor del pueblo, defensor constituyente, como le decimos nosotros, impuesto por la constituyente, y el defensor impuesto por la constituyente también, el fiscal, perdón, vienen de hacer activismo en derechos humanos, pero han actuado con absoluta complicidad, no solamente en los operativos de liberación del pueblo que duraron desde el 2015 hasta finales del 2016, sino con estas masacres. Quiero recordar que hace poco hubo una masacre en un edificio conocido como Torre Viasa, donde fueron asesinadas, oficialmente se dijo 7 personas. Ese edificio queda a 50 metros de la sede de la Defensoría del Pueblo de Caracas. La pregunta es, ¿qué hizo la Defensoría del Pueblo para evitar que esa masacre ocurriera, conociendo los comportamientos de las Fuerzas de Acciones Especiales? No hubo ningún pronunciamiento del Ministerio Público sobre la masacre del FAES, tampoco sobre una masacre que hubo en septiembre en uno de los edificios de Fuerte Tiuna, que queda además un edificio en una zona militar, donde fueron asesinadas 10 personas en ese edificio también por las Fuerzas de Acciones Especiales. ¿Sí? Un silencio de complicidad que lo que le da es luz verde a las fuerzas policiales y militares para que sigan haciendo detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, aplicando el botín, el robo a mano armada, cada vez que hacen allanamientos y realizando ejecuciones policiales en Venezuela. Un silencio, Marino, que pudiera llegar a terminar siendo criminal también. Es Marino Alvarado, abogado y representante de Provea. Gracias por estar con nosotros, Marino. Una feliz tarde. Hasta la próxima. Feliz tarde y otra vez saludo a todos los colombianos y venezolanos que nos pudieron ver. Es un gusto. Hasta la próxima. Y denuncian que un centro de salud en el Caribe colombiano negó la asistencia médica a una joven venezolana. La paciente llegó al área de urgencias, al área de emergencias, con un intenso dolor abdominal. La Secretaría de Salud del Departamento de Atlántico cerró la entidad. Porque a mí que me pueden atender. Es la súplica de una mujer venezolana que a través de las redes de la clínica La Magdalena en Malambo pedía atención médica. Yo tengo los papeles de aquí, soy venezolana, tengo los papeles en regla de aquí, pero no tenía la cédula en mano. Pasaban los minutos y aunque el dolor era más fuerte, la médico en turno insistía que no podían atenderla. Si es de cirugía, nadie le puede hacer una cirugía ahorita o mañana. Me dicen, estás perdiendo tiempo aquí. Y tiempo vital, tú misma te tienes que trasladar al hospital. A raíz de esta denuncia, la Secretaría de Salud cerró la IPS tras encontrar varias irregularidades en el servicio de urgencia. Constatamos de que efectivamente la institución no cuenta con los elementos ni con las
las personas necesarias para poder atender un proceso de urgencias que tenían habilitado. Por fortuna, la joven de 19 años fue atendida en otro hospital. Este año en Atlántico han cerrado 5 centros médicos por mala prestación del servicio. Bien, pausa aquí en La Tarde fin de semana. Recuerde que estamos en Twitter, @LaTardeNTN24, @CESánchezM. Ya regresamos. Muchas noticias del mundo. Hoy comenzamos en India. 3 personas murieron y otras 20 resultaron heridas luego de que 2 hombres a bordo de una bicicleta lanzaran una granada en un centro en el que se realizaba una actividad religiosa sikh en la ciudad de Amritsar, norte del país. Según la policía, los atacantes también estaban armados. Las autoridades evalúan si se trató de un ataque directo contra los separatistas sikh. Para algunos hindúes, este grupo religioso es apoyado por Pakistán. Y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico finalizó sin emitir el comunicado conjunto tradicional debido a las discrepancias entre Estados Unidos y China. Los líderes de las 21 delegaciones decidieron que la presidencia papuana realice una declaración en nombre de todos. Según el primer ministro papú, hay preocupación en la región debido a las diferencias entre las 2 potencias mundiales. El desacuerdo se centró en asuntos relacionados con la economía y el comercio. La canciller alemana Angela Merkel asistió junto con el presidente francés Emmanuel Macron a un acto en conmemoración de las víctimas de la Primera Guerra Mundial que finalizó con la conferencia 100 Ideas por la Paz. Luego del evento, Macron mantuvo un encuentro con el presidente alemán para debatir temas internacionales y posteriormente se reunió en la Cancillería con Merkel, quien aseguró que apoyará el proyecto de crear un ejército europeo para así lograr una mayor independencia de los Estados Unidos. Mohamed Yunus, Premio Nobel de Paz 2006, visitó España para presentar su libro Un mundo de 3 ceros. El bangladesí, conocido por ser el banquero de los pobres y defensor de los derechos humanos, ofreció una conferencia en la ciudad de Valencia en la que defendió la necesidad de proteger el planeta y abogó por la capacidad emprendedora de las mujeres para controlar actividades económicas. Resaltó además que uno de los 7 principios del social business o los negocios sociales es liberar el potencial. Hizo énfasis en que ningún ser humano ha nacido para trabajar para nada. CST en la tarde fin de semana de NTN 24. Saludamos a esta hora a Shadia Rujana, quien tiene toda la información de ciencia, salud y tecnología. Una buena tarde. Hola Carlos, un gusto saludarlos. Hoy iniciamos nuestro segmento hablando sobre la importancia de un dispositivo que generalmente permanece gran parte del día a nuestro lado. Se trata del smartphone. Los teléfonos móviles están siendo utilizados en zonas de combate como Siria o en Finlandia para estudiar los bosques y muchas cosas más. Esto apenas 10 años después del lanzamiento del primer iPhone de Apple, que transformó a pasos agigantados nuestra cotidianidad, pues encontramos smartphones en todas partes, convirtiéndose en parte fundamental de nuestras vidas. Para trabajar, jugar, comunicarse o estudiar, el smartphone se ha convertido en compañero indispensable para muchos, apenas 10 años después del lanzamiento del primer iPhone de Apple. Para Mohamed Hamrouche, miembro de los socorristas en las zonas rebeldes en Siria, es fundamental para tranquilizar a su familia, pero sobre todo para su trabajo. Nos enteramos dónde fueron los bombardeos, documentamos el trabajo del equipo y las masacres cometidas por los aviones del régimen de Bashar al-Assad y los aviones rusos. A Inas Alminen, el teléfono inteligente también le sirve para recabar datos, aunque en condiciones mucho más tranquilas. Esta ingeniera finlandesa de 27 años y especialista en bosques lo considera una herramienta básica. En mi trabajo, mi teléfono es un aparato de localización. Lo uso para localizar el área correcta. Y como mi trabajo es de campo, forma parte también de mi equipo de seguridad. Uso una aplicación que permite a los servicios de emergencia encontrarme si es necesario. A miles de kilómetros en Pekín,
Qiao Shi hasta se refiere a su celular como un novio. Desde su estudio, la joven de 21 años canta, baila y cuenta su vida a unos 600.000 espectadores a través de Woshan, un canal de video en directo. Mi teléfono es ahora una especie de novio en mi vida. Lo necesito para ropa, comida, vivienda y transporte. Para cosas como socializar, entretenimiento, estudio, trabajo, todos necesitamos nuestros teléfonos móviles. Imelda Mumbi ni siquiera imagina una vida sin celular. Con 13 años, acaba de recibir el certificado de educación primaria en Kenia y utiliza su teléfono para estudiar, además de para divertirse. Cuando usas el teléfono puedes conseguir más información y también cuando tienes una pregunta difícil puedes consultar la plataforma escolar, así que te permite aprender más. Más allá de sus usos inteligentes, la comunicación que permite el teléfono también sigue siendo fundamental para muchos. Como Enger Alexis, un migrante hondureño que mantiene a su familia informada de sus pasos mientras viaja por México hacia Estados Unidos. Cuando te habla tu madre, siente uno una cosita aquí, casi te hace llorar. Se calcula que este año el número de usuarios de teléfonos inteligentes superará los 3.000 millones en todo el mundo. Esto fue todo por el momento. Muchas gracias y los veo después con más información de CST. Hasta entonces. Shadia, una buena tarde para ti. Gracias por todo. Por supuesto, vamos así a la hora de revisar el mundo deportivo y para eso nos acompaña a esta hora Víctor Romero, periodista de nuestra Teledeportes. Bienvenido, Víctor. Como siempre es un gusto. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Un placer. Por supuesto, partido entre Inglaterra y Croacia. Ganó Inglaterra. Usted, por supuesto, tiene los detalles de este encuentro. Sí, exactamente, Carlos. Hoy hubo un partido más que interesante en el estadio de Wembley, donde Inglaterra, logró imponerse a Croacia. Partido más que complicado porque tenía, además de lo que pasara dentro de esos 90 minutos, pues obviamente intenciones para España, que con un empate se clasificaba a la Final Four. Esto que se jugará en marzo del próximo año. Falta mucho para que se decidan mejor los clasificados a lo que va a ser la Eurocopa del año 2020. Así que vamos entonces lo que pasó en el estadio de Wembley. Partidazo entre Inglaterra y el subcampeón del mundo, Croacia. A los 56 minutos, los croatas se adelantaron a través de Andrea Kramaric. Pero a los 78, Inglaterra reaccionó por intermedio de Jesse Lingard. A 5 del final, el goleador Harry Kane le dio la victoria a los Leones. Con el triunfo, Inglaterra confirmó su pase a la Final Four. Bueno, entonces viendo después las acciones de ese partido, le tengo una pregunta, Carlos. Bueno, usted acá en Colombia, ¿de qué equipo es aficionado, se podría decir? Víctor, me llama la atención, todavía no soy oficialmente hincha de Nacional, pero me gusta mucho el equipo, me gusta mucho la plantilla y por supuesto lo que significa este equipo para el fútbol colombiano. Me gusta Nacional. Se lo preguntaba, o sea, mejor se lo decía por una razón en especial. ¿Por qué? Porque en Colombia se están desarrollando lo que son las grandes o la gran final del fútbol colombiano. Ya estamos entrando en la etapa decisiva y hay muchos hinchas, obviamente, que apelan a ese amor, ese sentimiento, a ese cariño hacia sus escuadras. Por ejemplo, en Manizales encontramos una historia, un hincha de un campeón de Copa Libertadores, el Once Caldas de Manizales. Desde 1948, Ramiro Giraldo siente al blanco de Manizales en su corazón y es su pasión. Los registros fotográficos que exhibe en la pared de su negocio dan fe del amor por el equipo. Que una vez hicieron un festival para recoger rondas para el Once Caldas. Las niñas que recorrían el estadio pidiendo una ayuda para el Once Caldas. Ahora que el equipo está en cuartos de final, es una satisfacción que este año le ha brindado el Once Caldas a todos sus aficionados y que con esfuerzo el hincha llega a las graderías a alentar al blanco de sus amores. Se siente una adrenalina muy especial, porque yo en las madrugadas cuando juega el Once Caldas ya vengo dispuesto desde mi casa, ¿cierto? Ese día si el partido es muy tarde. Fidelidad, Víctor, le pregunto a usted tiene cara de ser hincha, seguidor, fanático de Millonarios.
No, ahí sí hay un cambio difícil. No, de Junior de Barranquilla de la costa caribe colombiana. Equipo Carlos. bueno, el Yuyu. Muy buen equipo. Sí. Víctor, todo en deportes aquí en la tarde fin de semana. Como siempre es un gusto. Hasta la próxima. Un abrazo, Carlos. Hora de revisar los videos más vistos esta semana. Este australiano, Jed Hopkins, causó furor en Facebook por su manejo y habilidad con el balón. Vean. Y este perro, que atravesaba una cancha sin querer, se convirtió en el protagonista de un partido de fútbol. Vean ustedes por qué. Y Leo Messi visitó con su esposa el lujoso restaurante del chef Sal Bae en Dubái. Coincidió además con otra estrella del fútbol, Paul Pogba. Juntos realizaron el tradicional ritual que ofrece el cocinero a sus comensales. Y esta influencer asiática sorprendió a millones de internautas luego de compartir un video en Facebook comiéndose sus cosméticos. Esta joven los engañó, esperó las reacciones de la gente para luego confesar que se trataba de unos nuggets de pollo. Y para finalizar, pues vamos a hacerlo con una rusa que mientras esperaba el metro llevaba en sus hombros un zorro. El video causó furor en Facebook, tiene más de 1 millón de reproducciones y ha sido compartido más de 14.000 veces. Vean. Y el imperio Disney está de fiesta. Hoy se celebra el cumpleaños número 90 del ratón más famoso del mundo. Mickey Mouse, el icónico personaje creado por Walt Disney, se ha mantenido vigente de generación en generación y ha participado en más de 120 cortometrajes. Toda una leyenda viviente. Hoy, hace 90 años, el icónico ratoncito de Disney saltó a la fama, protagonizando el cortometraje Steamboat Willie, en el que lucía simpático y divertido al mando de un timón mientras bailaba y silbaba. Mickey, creado por Walt Disney, resultó ser un personaje positivo, alegre y juguetón, que se ganó rápidamente el cariño de la audiencia, pese a que en la vida real todos, incluyendo a Disney, le temían a los ratones.
El sonido llegó a la pantalla grande hacia 1928 y Disney aprovechó el boom para incorporarlo a su cortometraje Steamboat Willie. Así que fue su estudio el primero en animar caricaturas con sonido, convirtiendo las aventuras de Mickey Mouse en un sinónimo de innovación y tecnología. Mickey Mouse ha hecho un aporte incalculable al mundo del cine y la televisión, participando en más de 120 cortos animados. El propósito de Walt Disney siempre fue entretener a sus espectadores sacándoles carcajadas, y lo logró con este adorable personaje, que lo llevó a hacerse merecedor del Oscar en 1932. 90 años después, el maravilloso imperio creado por Walt Disney se mantiene y tiene a su nombre cientos de parques temáticos, marca de ropa y diferentes artículos. Así llegamos al final. Recuerden seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y @CESánchezM. Hoy los dejo con la canción.